Descendieron de las montañas como un torrente majestuoso y arrasaron la tierra. Parecían mitad hombres, mitad bestias, tan salvajes como los montes de donde emergieron. En la batalla, nadie era más temerario, nadie más valeroso. Tenían un aspecto tan terrible que sus enemigos daban la vuelta y huían despavoridos antes de que asestaran el primer golpe. Los celtas eran unos guerreros a quienes solo les valía el triunfo y despreciaban la muerte. En el año 390 antes de nuestra era, el ejército celta marcha a librar una batalla, empujados por la ambición de conquistar nuevas tierras y el anhelo de riquezas. Ningún obstáculo humano o natural puede detener a estos hombres salvajes procedentes de la Europa occidental. Su enemigo, un joven y próspero estado llamado Roma, nunca ha tenido que enfrentarse con un rival de su calibre. Mucho más tarde, el historiador Livio dejaría constancia de su gran fuerza ofensiva, pero sería demasiado tarde para sus compatriotas. Un extraño enemigo, de cuyo poder no sabíamos nada, avanzaba procedente del océano Atlántico desde los confines del mundo. Encendió la ira incontrolable que caracteriza a los de su raza y rápidamente emprendió su marcha hacia Roma. Los celtas arrebatarían el botín a sus víctimas, los romanos, y no dejarían ningún rastro de su invasión. Se sabe muy poco sobre sus orígenes, pero hacia el siglo IV antes de nuestra era, Europa estaba poblada por un mosaico de tribus celtas. Unidos solo por el lenguaje, las costumbres y las creencias, los clanes luchaban entre ellos por la tierra, el poder o simplemente por su honor. A lo largo del territorio, las familias pobres labraban la tierra en beneficio del señor feudal a cambio de una parte de la cosecha y de la protección de su espada. Cada tribu céltica estaba gobernada por un rey y los jefes de cada clan. Sin embargo, no podían tomar ninguna decisión sin convocar una asamblea de nobles, los hombres que gozaban del poder, puesto que eran los que luchaban en las guerras. En tiempos de paz, se enfrentaban y combatían entre ellos sin cesar. En tiempo de guerra, eran invencibles. Al final del siglo IV antes de nuestra era, un grupo de esos hombres fue convocado a llamar a sus dioses y reunir a sus familias para dirigirse al sur, a Italia. Una vez allí, establecerían nuevos hogares. El rey, con el deseo de liberar a su reino de la carga de un exceso de población, proclama su intención de enviar a sus dos sobrinos, ambos jóvenes fornidos e intrépidos, a explorar el mundo para buscar nuevos territorios. Con señales en el cielo, los dioses les indicarán el camino a seguir. Había un gran número de jóvenes aventureros listos para emprender la campaña. Desde la niñez,
los hijos de los nobles se adiestraban en el arte de la guerra. Padres, no permitáis que vuestros hijos se dirijan a vosotros abiertamente hasta que no hayan crecido lo suficiente como para soportar el rigor del servicio a las armas. Los sobrinos del rey crecieron rodeados de espadas, lanzas y escudos. Todos juntos, los jóvenes de la tribu se entrenaron, cazaron, se divirtieron y se emborracharon. Ahora, todos juntos también se lanzarían al combate. Partieron con un gran ejército, algunos a caballo, otros andando, y llegaron al pie de los Alpes. Esos parajes eran a sus ojos la promesa de un nuevo mundo. Derrotaron a los etruscos y fundaron la ciudad de Mediolanum. Mediolanum, hoy conocida con el nombre de Milán, fue uno de los muchos asentamientos construidos a las puertas del territorio etrusco. Alardeando de su coraje, deleitándose en la victoria, los celtas se atrevieron a desafiar a cualquiera que osara entrar en sus nuevas tierras. Nadie respondió a ese reto. En la batalla, los celtas no temían a nadie, solo temblaban ante sus dioses. Era un pueblo supersticioso, y cada tribu tenía sus propios dioses. Aunque Lu, el dios del sol, era adorado por todas ellas. Para un celta, el infierno no existía, solo la muerte, que era un estado previo al renacer a una vida de gloria y felicidad. A un guerrero que creía que resurgiría de sus cenizas como el ave fénix, la muerte no le infundía ningún miedo. Los desdichados etruscos, temerosos de perder sus vidas a manos de los celtas, buscaron el apoyo de sus vecinos del sur, los habitantes de una pequeña ciudad-estado llamada Roma. Los romanos enviaron un ejército de 10.000 hombres, confiando en que con él podrían expulsar a los invasores. El ejército romano apenas había recorrido 15 kilómetros cuando se encontró con los celtas, donde el río Alía desciende de las montañas por una amplia garganta. Tanto los campos que se extendían ante él como sus flancos ya estaban plagados de soldados enemigos. Los celtas vestían túnicas de colores llamativos y capas con cuadros de diferentes colores. Alrededor de sus cuellos llevaban amuletos finamente decorados y en los brazos y las manos brazaletes, anillos y joyas. Como artistas, este pueblo no tenía parangón. Sus diseños ornamentales reaparecerían en una época posterior en las páginas de la Biblia. Estos ornamentos paganos acabarían transformándose en algo sagrado. Muchos guerreros se lanzaban a la lucha armados solo con una lanza y un escudo. Las puntas de algunas lanzas medían más de 50 centímetros. Otras tenían hojas onduladas para desgarrar el cuerpo del enemigo. La principal arma de un noble era su espada. Fabricada por expertos herreros, estaba forjada sólidamente, no para clavar, sino para rasgar. Con el tiempo, las espadas se alargaron hasta superar el metro de longitud. Las espadas más valiosas, un privilegio solo al alcance de los más adinerados, llevaban piedras preciosas incrustadas en el puño para impresionar al enemigo desde lejos. De cerca, su longitud y su aspecto producían un temor tremendo.
Antes incluso de que se iniciara la batalla, con su sola apariencia, los celtas podían aterrorizar a su enemigo hasta hacerle huir. Aquellos hombres de gran estatura, medio desnudos, profiriendo gritos y amenazas, con el pelo empapado con cal para que se mantuviera encrespado, eran para los romanos como espectros surgidos de las profundidades del infierno. Incluso sus cascos parecían obra del demonio. En sus cabezas llevaban cascos de bronce con grandes figuras en relieve, que los hacía aparentar de más estatura ante sus rivales. Los celtas se congregaron cerca del río Alía, en lo que parecía más una muchedumbre que un ejército regular. Sin embargo, pese a su indumentaria variopinta, estaban unidos bajo unos mismos estandartes de batalla en los que se veían animales de la selva y pájaros de presa. Estimulándose entre ellos hasta el delirio, los guerreros lanzaban sus terribles gritos y empezaban a entonar canciones de guerra. De vez en cuando, un celta solo se aproximaba a las filas enemigas y desafiaba a un adversario a luchar. Envolviendo todo el griterío, los romanos oyeron la sobrecogedora llamada de los carnix, el cuerno usado por los celtas en la batalla. Los generales romanos no habían tomado precauciones. Como pudieron, situaron a sus tropas en fila a lo largo del campo, esperando que sus enemigos, superiores en número, no les atacaran por los flancos. Sus esfuerzos fueron en vano. Brenas, el cabecilla gaélico, divisó al ejército romano, inferior en número, rodeado y acobardado. Ordenó a sus hombres que atacaran. Todos sin excepción se lanzaron al combate. Los celtas cubrieron completamente el campo de batalla, por delante y en ambos flancos. Al sonar el primer grito de guerra gaélico, las legiones huyeron presas del pánico. Cegados por el miedo, los hombres solo querían salvar su vida. Algunos ni siquiera esperaron a ver ese extraño enemigo procedente de los confines de la tierra. Ninguno cayó luchando. Todos fueron abatidos por la espalda mientras se esforzaban por encontrar un modo de ponerse a cubierto entre la muchedumbre de compañeros fugitivos. Cerca de la orilla del río hubo una espantosa matanza. Toda el ala izquierda del ejército había ido en esa dirección y los soldados tiraron sus armas al suelo en un desesperado intento por salvarse. Muchos no sabían nadar y muchos otros, absolutamente exhaustos, se hundieron bajo el agua por el peso de su equipo y murieron. Los celtas casi no podían creer lo que veían. Durante unos minutos quedaron atónitos, sin acabar de comprender lo que había sucedido. Y tras un primer instante de temor, por miedo a que se tratara de una trampa, empezaron a recoger las armas y los objetos de los muertos. Al caer la noche, los celtas, de nuevo victoriosos, decidieron acampar. Nada se interponía entre ellos y el botín de guerra: la floreciente Roma. Al día siguiente, los celtas asaltaron las puertas de la ciudad. Ningún romano se atrevió a hacerles frente.
Los ciudadanos se habían refugiado en el edificio del Capitolio, situado sobre una colina. Los salvajes hombres de Europa estaban estupefactos ante un panorama que jamás habían contemplado: templos colosales y edificios grandiosos que se aprestaron a saquear. Para los romanos, el horror era demasiado grande para ser aceptado. El destino les había hecho espectadores impotentes de una representación de la trágica ruina de su patria. Brenas, el líder celta, se presentó ante los senadores romanos en el Capitolio y les comunicó su ultimátum: pagad un rescate por la ciudad y nos retiraremos. Si no, la pesadilla que los romanos estáis viviendo parecerá un dulce sueño comparado con lo que acontecerá. Los ciudadanos trajeron oro y joyas para el pago del botín, pero después se quejaron por la forma en que se pesaban. Acusaban a Brenas de añadir su espada en el contrapeso de la balanza, y este declaró: «Vi victies», rendid homenaje al conquistador. Cuando el tributo fue pagado, los celtas cumplieron su palabra y se marcharon. Fue un error que lamentarían. Ahora el norte de Italia pertenecía a los celtas. Una corriente de invasores inundó las vastas llanuras del río Po. Los propios romanos reconocían el poder de los nuevos habitantes, llamando a esa región Galia Cisalpina, la Galia a este lado de los Alpes. En el transcurso del siglo posterior a la batalla del río Alía, el dominio de los celtas alcanzó su cenit. Esos hombres, llamados galos por los romanos, dejarían su huella por toda Europa. Galicia en España, Galatia en Turquía, Galitia en Polonia. Tras su derrota en el 390 antes de nuestra era, los romanos comenzaron a reconstruir la ciudad, formar un ejército y esperar su oportunidad. En el 225 antes de nuestra era, casi 2 siglos después de su triunfo en el río Alía, un gigantesco ejército celta procedente de todo el norte de Italia y de más allá volvía a amenazar Roma. 50.000 soldados de infantería y 20.000 caballos y carros estaban listos para enfrentarse a las fuerzas romanas enviadas para detenerlos y aniquilarlos. A poco más de 100 kilómetros del Capitolio, el avance de los celtas fue detenido. 2 legiones romanas, unos 80.000 hombres, les bloquearon el paso. Satisfechos con el botín que habían conseguido, los celtas dieron media vuelta. En esta ocasión, sin embargo, los romanos les siguieron. Pero los celtas desconocían que otro ejército romano aparecería ante ellos, ocupando las colinas cercanas a la aldea de Telamón y cortándoles la retirada. Acosados por el norte y el sur, los celtas se colocaron espalda contra espalda y se prepararon para luchar en ambas direcciones. Por un lado, los romanos estaban entusiasmados por haber atrapado al enemigo entre sus 2 ejércitos. Pero, por otro lado, les aterraba la disciplina de las huestes célticas y su estruendo monstruoso. También escalofriantes eran la apariencia y los ademanes de los guerreros situados en primera línea. La batalla fue tan feroz como los propios celtas, pero ese día, la bravura sin límites y el duro acero habían encontrado un oponente de su talla.
Cuando los dos pueblos se habían enfrentado 2 siglos atrás, los romanos llevaban pequeños escudos redondos que se revelaron inútiles frente a las grandes espadas célticas. Ahora, cada soldado romano iba protegido por un escudo casi tan largo como su cuerpo. Los romanos habían aprendido también cómo detener las salvajes cargas de los celtas. La solución era la jabalina. Frente a unos celtas escasamente armados, esta arma resultó demoledora. Los celtas que sobrevivieron al ataque fueron obligados a retroceder por los enormes escudos de los romanos. Apiñados unos contra otros, los celtas no tenían espacio para blandir sus largas espadas. Tras un muro de escudos, los romanos clavaron sus dagas de hoja corta en los cuerpos desnudos de sus enemigos. El cuerpo principal del ejército celta se encontró con el adversario y libró una violenta lucha cuerpo a cuerpo. Aunque estaban siendo exterminados, los celtas mantuvieron su posición con el mismo coraje que sus enemigos. Solo fueron inferiores en armamento. Los romanos contabilizaron que 10.000 celtas fueron capturados. 40.000 cayeron en combate. Los salvajes hombres de Europa habían sido eliminados. Este éxito hizo que los romanos albergaran esperanzas de que podían expulsar a los celtas de las llanuras del Po definitivamente. La desesperación y la gallardía